¿Por qué la mayoría de civilizaciones, que aunque estuvieron separadas entre sí por muchos kilómetros, siempre llegaron al mismo punto en cuestiones como la religión, agricultura y escritura? Esta es una muy buena pregunta, y es que las primeras civilizaciones estuvieron separadas por miles de kilómetros y el transporte de alta velocidad de aquella época no superaba los 20 kilómetros. O bueno, los podías superar si ibas corriendo, y sin contar que se desarrollaron en periodos de tiempo diferentes, pero aún así llegaron a resultados muy similares unas con otras. Pero para que la escritura o la agricultura se pudieran desarrollar, en esas primeras civilizaciones se tuvieron que dar condiciones muy específicas y poco a poco se adoptaron en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, y empezaron por algo que en todas las primeras civilizaciones, pueblos y aldeas antiguas surgió sin excepción: la religión. Y es que en la antigüedad los elementos de seguridad se convirtieron en objetos de adoración. Un claro ejemplo de ello sería el sol, ya que bajo su luz era más fácil seguir vivo, y una vez ocultándose, feroces depredadores estaban ahí a la espera. Y así se repitió con otros elementos, como la lluvia, el viento y el fuego. Así surgieron las primeras religiones politeístas, a las cuales se les debía rendir culto para que no desaparecieran, o peor, desataran su ira sobre ellos. Claro que con el avance del tiempo surgieron nuevos pensadores religiosos, los cuales propusieron que todos los elementos estaban englobados en un único, o sea que había solamente un dios que controlaba a todos los dioses buenos, y a su vez había otro dios que controlaba a todos los dioses malos. Y así obtuvimos un protagonista y un antagonista, y por lo regular el antagonista siempre decide ser malo por elección. Y voilà, tenemos el monoteísmo. Aunque surgió muchos años después de la agricultura y la escritura, y también venimos a hablar de ello, pero no hay que subestimar a la religión, ya que su propósito original es mantener a las personas unidas en tiempos de crisis. Y hablando de agricultura, como muchos sabrán, los primeros clanes humanos eran nómadas, cazadores y recolectores, y aquí es donde entra en juego el entorno, ya que la agricultura no es como lo dicen en la primaria, y es que en la antigüedad dejaron caer una semilla y vieron cómo crecían los vegetales. Y tan tenemos la agricultura. Y las cosas son realmente complejas, ya que los primeros clanes se tenían que asentar en lugares muy fértiles, los cuales se tardaban mucho en explotar en su totalidad. Y gracias al tiempo de estancia que se tenía en esos lugares, se pudo observar cómo árboles ya cosechados volvían a dar frutos. Incluso sabiendo esto, pasó mucho tiempo para que empezaran a cosechar por primera vez. Fue un proceso muy largo, porque aunque ya se cultivaban vegetales, el principal sustento era la caza y recolección, hasta que sucedió la sedentarización, lo que permitió que los clanes crecieran y se convirtieran en pueblos. Y nuevamente pasó a algo muy importante con todo el excedente de los cultivos: se creó el comercio. Y ya diciéndolo así, no parece tan asombroso, pero podías cambiar el grano que te sobró por, no sé, algunos peces, lo cual era algo trascendental para la humanidad, ya que permitió que crecieran mucho los pueblos, convirtiéndolos en ciudades antiguas de millones de personas. Nada, no es cierto, la más grande no tenía más de 10,000 personas, pero es algo sorprendente tener a tanta población en un solo lugar para la época. Y entre más personas vivan en un espacio tan reducido, las necesidades cambian y surgen nuevos problemas y, claro, soluciones. Y la población se hace más compleja. Uno de los problemas es que para poder tener orden con el excedente de comida se necesita desarrollar la escritura, la cual surgió como una nueva necesidad de administración. Y aunque en un principio eran pictogramas, es decir, dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. Pero con el pasar del tiempo la escritura se fue haciendo más compleja, como la sociedad, ya que cuando la población pasó a vivir a ciudades, se hizo evidente una clara división de clases, surgiendo reyes, nobles y las personas del común. Y es que el poder siempre se divide y queda en manos de pocos, y podrás decir que es injusto, pero en la actualidad pasa exactamente igual. Y con tanta prosperidad surgió una nueva manera de arte, pasando de las pinturas rupestres a construcciones megalíticas, las cuales muchas siguen en pie al día de hoy, que en su momento representaron la cumbre del poder de ciertas personas. Y aquí es donde la expansión se empieza a dar, fundando nuevas ciudades que, aunque estuvieran separadas, compartían idioma, escritura y religión. Y otra vez las necesidades vuelven a cambiar,
la escritura se empieza a hacer más compleja para mantener cierta comunicación entre distintas ciudades. Y este proceso es donde la humanidad deja las cavernas para vivir de forma sedentaria y prepararse para nuevas épocas en las cuales chocarían con otras civilizaciones. Por ejemplo, la antigua civilización de Mesopotamia al chocar con las civilizaciones orientales, y cualquier civilización que sea capaz de desarrollar la agricultura será capaz de llegar al mismo proceso, y aunque parezcan distintos idiomas, religión, forma de cultivar, al final es lo mismo. Para continuar con este formato de video me gustaría que dejaran sus preguntas no antes de darle like y suscribirse.